Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Hoy vamos a compartir el impactante testimonio de Miguel Vergara, de brujo a pastor. Nació en una infancia muy difícil. Miguel creció en una necesidad que asusta. Su madre, una mujer muy humilde, sin educación, no sabía ni leer ni escribir. Sin embargo, sabía que 2 billetes de Benito Juárez eran 100 pesos. Su padre provenía de una familia campesina de escasos recursos. Miguel creció en los barrios más humildes de la Ciudad de México, donde enfrentó las adversidades de una vida marcada por la lucha y por la carencia. A pesar de ese trasfondo tan impactante, Miguel cayó en el abismo del ocultismo, practicando la brujería, siendo atrapado por la oscuridad, pero el Señor lo rescató y lo llevó a la luz de Cristo. Su historia es un claro ejemplo de que en Cristo hay esperanza, sin importar lo lejos que alguien esté de verdad de la luz. Jesús sigue liberando a los cautivos y transformando vidas y corazones. Hoy, el pastor Miguel Vergara pastorea en la iglesia evangélica Pentecostés Peña de Oret en Nogales, Veracruz. Su vida es una prueba de que Dios puede sacar a una persona de la oscuridad más profunda, espantosa, y convertirlo en un instrumento de luz y de esperanza para otros. Este testimonio te recordará que Jesucristo es el Señor y que su gracia puede transformar radicalmente cualquier vida, y es el ejemplo de Miguel Vergara. Si estás buscando un toque del Señor, prepárate para experimentar su presencia mientras escuchas y miras esta historia de redención y victoria en Cristo. Y a propósito, no te pierdas del contenido de nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Visita la sección Pregúntale al Pastor para ver más testimonios, enseñanzas, respuestas a tus preguntas sobre la vida, sobre la Biblia y sobre la fe. Así que adelante y escuchemos este impactante testimonio del pastor Miguel Vergara. Que Dios les bendiga mucho y a disfrutar este testimonio que seguramente edificará tu vida. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy su servidor Miguel Vergara Ramos. Actualmente soy pastor aquí en Nogales, Veracruz. Y en este momento nos encontramos en Poliforum Mier y Pesado, aquí en la ciudad de Orizaba, también en Veracruz. Y una de las cosas importantes por las cuales hoy me han invitado ha sido para narrar algo al respecto de mi testimonio. Yo soy originario de la Ciudad de México. Nací en los barrios de la Ciudad de México. Me crié en esos barrios de la Ciudad de México. Les puedo decir que soy 100% chilango. Y a través del tiempo que viví, le puedo contar en esta mañana que yo no era cristiano. Realmente tengo alrededor de 22 años de haber aceptado a Cristo, y dentro de esos 22 años realmente ha sido muy poco el tiempo en el cual Dios me llamó al santo ministerio. Le doy gracias a Él porque aparte de haberme dado su salvación, de haberme permitido ser y formar parte de la familia en Cristo, sí, me ha llamado al santo ministerio. Y para mí ha sido algo más que bonito, más que hermoso, ha sido una bendición muy grande. Ciertamente en la palabra, en la carta a los Corintios, dice: de lo vil y de lo menospreciado te tomé. Y realmente sí, el Señor me tomó de lo vil y de lo menospreciado. Mi familia como tal, mi padre, o mis padres mejor dicho, no son cristianos. Tengo hermanos que ninguno es cristiano. A todos les he compartido el evangelio y ninguno de ellos ha aceptado a Cristo. Realmente, actualmente que estamos viviendo aquí, nos encontramos mi esposa y mi hijo
pues pastoreando esta iglesia que está ahí en Nogales, Veracruz. Es la iglesia Peña de Oreb, que pertenece al movimiento YEPEN, Iglesias Evangélicas Pentecostés Nacional. La verdad es que en este tiempo que tenemos de radicar aquí en Nogales y el tiempo que tenemos pastoreando la iglesia, pues ha sido más que mucha bendición, ha sido gran reto para nosotros, porque nos hemos desenvuelto en tantas situaciones y vivido tantas circunstancias que actualmente nos permiten darnos cuenta que solamente la misericordia y el poder de Dios es lo único que nos puede llevar adelante. Mientras meditaba yo en el viaje a esta entrevista, me ponía yo a meditar que antes cuando poseí ciertas cosas, Dios no hacía nada en mi vida. Y hoy que tengo menos que nada, Dios hace muchas cosas a través de mi vida. Quiero comentarles algo acerca de mi testimonio. Yo viví en la colonia Santa María Maninalco, en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Y durante niño fue muy difícil mi vida. Realmente el trasfondo de mi familia es que mi madre también era de aquí del estado de Veracruz, una mujer que pues no conoció la palabra de Dios, nunca supo leer ni escribir, pero algo que sí le puedo decir es que sí sabía que 2 billetes de Benito Juárez eran 100 pesos. Mi papá también, de familia humilde, de mis abuelos siendo campesinos, sí, emigró a la Ciudad de México y ahí se conoció con mi mamá, sí, y después de tiempo de conocerse, heme aquí en este mundo. Por eso es que durante mucho tiempo para mí fue muy difícil el poder haber aceptado que había un camino, que había una verdad y que podía haber salvación para nuestra vida. Pero sobre todo, yo quiero platicarles algo muy importante, que dentro de todo el tiempo que viví sin Cristo, sí, mi vida fue un caos. Fue algo que experimenté con situaciones muy difíciles desde niño, porque así como todos y algunos de los que hoy están en Cristo, sé que vivieron maltrato, que vivieron problemas psicológicos, que quizás probablemente vivieron también situaciones de alcoholismo, de drogadicción, de golpes. Pero durante toda esa etapa de mi niño para mí fue algo muy difícil, que lejos de poder tener yo algún día una respuesta en Cristo, cada vez me alejaba más del mensaje de salvación que llegaba siempre a mi puerta. Y fue a través de una persona que conocí mientras trabajaba yo en lo de las artes gráficas, porque mi trasfondo de vida fue que yo me dediqué siempre a imprimir. Y eso me llevó a aprender a leer, porque déjeme decirle que yo tenía 9 años y no sabía leer. Había llegado al 3er año de primaria y tampoco sabía leer, ni tampoco sabía escribir mi nombre. Pero cuando entré a trabajar en la imprenta, me llamó mucho la atención el cómo se imprimían los libros, el cómo se imprimían los nombres. Y en alguna ocasión de esas, encontré un libro que decía Santa Biblia. Yo no sabía que así decía, pero la persona que era dueña de la imprenta me dijo que así decía. Y me llamó mucho la atención, no por los dibujos, sino por ciertas cosas que escuchaba yo que leían de ella. Pero nadie se tomó nunca el tiempo para explicarme, para compartirme, para hacerme referencia, que a través de esa palabra que estaba ahí escrita, mi vida podía cambiar. Fue hasta cuando cumplí ya 30 años que una persona que trabajaba también dentro de la misma rama de la impresión vio cómo era mi vida, cómo me desarrollaba en mi vida,
y vio cómo me conducía también yo en mi vida. Mi vida era un caos. Realmente desde niño todas las situaciones difíciles que viví en la adolescencia y en la juventud, que cuando llegué ya a la edad adulta no hubo nada que pudiera frenar mi vida. Tuve muchas situaciones difíciles que realmente actualmente, sí, ha sido gracias a Dios que mi vida ha cambiado y que hoy puedo servirle al Señor en el pastorado. Pero regresándome un poco al trasfondo de mi vida, yo viví una vida de muchos excesos, viví una vida muy desenfrenada. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Pemex, porque mi papá me consiguió poder entrar a trabajar ahí, mi vida fue de muchos excesos. No solamente el hecho de probar el alcohol, sino también de probar la droga. En algunos momentos comencé no solamente con el inhalar tiner, sino después también el monear con una estopa. Más adelante, el usar el cemento hasta llegar a probar el cemento PVC, con lo que se pegan algunos tubos de PVC. Eso como que no calmó tanto mi ansia, mi necesidad, que tuve que probar la marihuana. De probar la marihuana, cuando entré a trabajar a Pemex conocí gente que pues no solamente consumía marihuana, sino que también comenzaba a probar la heroína. Y podemos decir que en ese entonces no solamente la heroína, sino también la cocaína. Hasta que tuve un accidente. Ese accidente provocó que me provocara un problema en la columna vertebral. Tengo una cirugía. Esa cirugía pues me dejó postrado en cama alrededor de 6 meses con un chaleco ortopédico, hasta que después de 9 meses comencé a caminar y volví nuevamente a recuperar el caminar. Y mientras tanto en eso tuve el conocimiento hasta entonces de personas que me invitaban a una iglesia evangélica. Me hablaban de que en Cristo había esperanza, de que en Cristo había salvación, de que se podían acabar mis problemas. Y cuando yo escuché que se podían acabar mis problemas, dije, pues este es el momento. En ese entonces yo tenía alrededor de 19 años. Empecé a acudir a una iglesia evangélica y en ese entonces me llevaron a hacer mi confesión de fe. Acepté a Cristo en mi corazón, pero la realidad de todo eso fue que nunca alguien me llevó a alimentarme más de la palabra de Dios. Casi siempre escuchaba testimonios de cómo es que Cristo había cambiado la vida de X o tal persona y que servían a Dios. Pero para mí era casi imposible, porque yo conocía testimonios de cristianos que lejos de vivir como cristianos vivían como perros y gatos. Y eso para mí no era tan creíble, no era tan coherente, que lo que me decían, sí, era tan irreal de cómo vivían. Y por eso durante todo ese tiempo mi vida, lejos de seguir en la iglesia, de buscar de Cristo, fue desviarme. Yo desde muy chico había querido vivir una vida diferente, alejada de problemas, alejada de situaciones difíciles, pero en mi familia no hubo eso. Eso causó un desenfreno muy grande también, que alejado ya de el haber aceptado a Cristo, me permitió empezar a consultar a los astrólogos. Eso me llevó a consultar pues la lectura de las cartas. Eso no sació mi inquietud por saber qué me deparaba en un futuro, sino que también
eso me llevó a consultar después el tarot. Y el tarot encierra también los horóscopos, el saber cómo me puede ir hoy, mañana o en un futuro. Pero eso no fue suficiente. Seguí yo buscando una respuesta a mis problemas, a mi vida tan difícil, que tuve que recurrir a gente que era mediums y eso pues me provocó también el consultar a los muertos. En estas situaciones que les comparto en esta mañana, sí, no fue suficiente, sino que seguí yo ahondando, hasta que un día llegué con personas que me decían que podía yo encontrar una respuesta a mis necesidades de trabajo, a mis necesidades de afecto, de amor, de cariño, y me llevó a hacer ciertas cosas con ropa, a hacer ciertos fetiches, muñequitos, y dentro de todo eso, una persona un día me decía, bueno, si tú no tienes suerte en el amor, mira, te voy a pedir que consigas en tal mercado, es muy famoso en la Ciudad de México, el mercado de Sonora, un pajarito que se llama el chupamirto, y ese me lo prepararon en una bolsita roja con unas moneditas, y ahí dentro de esa bolsita una fotografía mía, y con la fotografía de la persona o de las personas que yo quisiera que me dieran su amor y su cariño. Pues llegué hasta esos extremos y nunca vi un efecto, vaya, duradero. Por el momento vi una respuesta rápida y fácil, pero yo no sabía que eso se tiene que alimentar, que a eso se le tiene que ofrecer también sacrificios, y pues finalmente desistí de hacer eso, hasta que posteriormente empecé a recurrir a las limpias, con el pirul, con las ramas de pirul, a hacer círculos de fuego, a practicar ciertas cosas que ya me llevaban más a la hechicería. Hasta que un día hubo alguien que me dijo, bueno, tú necesitas algo más fuerte. Y yo decía, bueno, ¿qué puede ser más fuerte que la droga? Y me llevó con unas personas que practicaban la santería. Dentro de eso, pues yo no entendía mucho acerca de la santería. Yo los veía vestidos de blanco, con un sombrerito blanco y con demasiados collares, con pulseras. A los hombres los vestían también de blanco y las mujeres también con algunas cintas, y siempre azotaban un palo, ¿sí? Y de esa manera hacían invocaciones. Yo no sabía que esas invocaciones eran satánicas, porque todos decían que era bueno y que todo me podía ayudar para bien. Así que recurrí a eso. Y de eso pues nunca tuve una respuesta, porque al contrario, lejos de que mis problemas terminaran ahí, terminaron unos pero aumentaron otros. Y mis situaciones de vida cada vez estaban más confusas. Cada vez yo iba cayendo más en ciertas depresiones, a veces caía en ciertas euforias, mi mentalidad de repente divagaba demasiado, tenía yo muchos trastornos de ira, esos trastornos de ira me llevaban a cometer muchos actos, ¿sí? Muchos problemas, vivir en ciertas situaciones muy difíciles. Pero nadie me explicaba qué estaba sucediendo al respecto en mi vida. Y todo era, ve aquí, haz esto y vas a ver que tus problemas se van a terminar. Seguí practicando la santería por algún tiempo. Finalmente me hice cocinero, llegué hasta el grado máximo, porque empecé a hacer consultas también. Empecé a dar la interpretación de los caracoles, y después llegué al grado máximo donde echando las falanges de un esqueleto humano podía uno interpretar qué sucedía. Para mí eso era lo máximo, porque llegaban y me saludaban, hasta me besaban la mano, y podía yo tener hasta remuneración de todas esas personas.
Pero todo eso fue trastornando mucho mi vida y me fue desviando de una realidad. Hasta que posteriormente, sí, tuve una situación muy difícil en mi vida. Tuve un accidente en el cual iba yo en un camión con una persona y solamente lo acompañaba yo también acá al estado de Veracruz, acá en la zona de Poza Rica, y en la autopista Pirámides Pachuca chocamos de frente con otro camión. En ese momento tuve una abertura en la cabeza, perdí el conocimiento, mi quijada como tal se volteó toda hacia un lado y cuando llegaron los servicios médicos me llevaron al hospital Urgencias de la Villa. Ahí en ese hospital pues no pudieron hacer nada que digamos al respecto, porque tenía yo alojado un pedazo de metal en la cabeza y mi cara estaba completamente hinchada. Cuando mis familiares se enteraron de lo que me había sucedido fue que me llevaron al hospital de Pemex. Ahí me atendieron, me tomaron radiografías y pudieron darse cuenta que tenía yo alojado un metal en la cabeza que no hacía que se desinflamara el cerebro. Y mientras estuve yo ahí tenía muchas visiones, vivía muchas cosas difíciles, veía yo en un trasfondo de luz, un destello, pero también veía yo un túnel oscuro. Finalmente pasé ahí 2 paros cardíacos, tuve infartos y finalmente después de 8 meses me recuperé. Empecé a caminar, me tuvieron que operar, me pusieron una prótesis en mi parte derecha de mi mandíbula y me tuvieron que alambrar todo para volver a recuperar la oclusión de mis muelas y de mis dientes. Así seguí viviendo, ya no practiqué la santería, pero un día alguien llegó y buscó seducirme al respecto de esas situaciones que me llevó con una persona que andaba vestida con una túnica blanca, me decía que ella era adoradora de la niña, y yo no sabía quién era la niña, ¿no? Por un momento pensaba que eran así como las 3 carabelas, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Que cuando llegué a ese lugar, lo primero que vi y que me impactó mucho fue que había una muerte que medía alrededor de 2 metros y que estaba en un altar. La tenían con muchas veladoras de muchos colores. Y esta persona me decía, es que ella es la niña y ella te puede ayudar en tus problemas. Entonces, cuando yo platicaba con ella, les puse mi situación de cómo venía y todo eso. Para entonces yo ya no cargaba mis collares, ya no practicaba nada acerca de la santería. Y ella me hizo ciertas preguntas y me dijo que me esperaba al otro día con una caja de cigarros y una caja de chocolates, porque eso es lo que le gustaba a la niña. Ella ya le había preguntado y la niña le había dicho que al otro día le llevara sus chocolates y los cigarros para ella. Para mí fue algo así como, pues casi irrelevante en mi vida. Y me llevó a querer practicar la adoración a la muerte. Pero algo me impedía que me acercara ahí. Y yo un día, al estar ahí en ese lugar, el cristal o la vitrina donde se encontraba esta imagen, sí, se estrelló. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Es que no quiere hablar contigo, vete. Yo creo que después te hablo. Al otro día me habló y me dijo, ya no necesitas venir aquí. Tú tienes algo más fuerte que lo que quieres hacer ahorita. Y pues si no me lo quieres decir, no me lo digas. Entonces terminé desistiendo de eso. Y para ese entonces yo me regresé a mi casa con la necesidad de poder encontrar una respuesta en mi vida. Y realmente no la había. Ese día yo no me había aseado, había andado
divagando por la calle, me había perdido, que cuando regresé a mi casa, después de 3 días, sí, me metí a bañar, y antes de bañarme, el calentador del agua, no me di cuenta que se había apagado. Cuando yo me acerqué a prenderlo con el encendedor, sí, se había apagado el piloto y la flama me estalló en la cara. Sí, me quemó pues gran parte de mi cara, me quemó pues muchas partes también. La ropa prácticamente que traía se me había quedado pegada al cuerpo y lo único que hice fue poder entrar, sí, a la casa donde vivía para hablarle a unos conocidos. Ellos llegaron, me llevaron al hospital para que me atendieran las quemaduras. Y mientras estaba yo ahí, volví a tener una visión donde yo veía un destello de luz, pero muy, muy, muy alejada de mí. Y veía un túnel negro. Y fue entonces cuando se acercó una persona que estaba ahí y me dijo que qué esperaba yo, que el tiempo había llegado. Y yo decía, ¿el tiempo de qué? ¿O para qué? Decía, es que el tiempo para ti ha llegado. Es necesario que hoy, pues, tú decidas cambiar tu vida. Entonces, no entendía mucho. Me preguntó si quería yo que hicieran alguna oración por mí, hizo esa oración, y después se fue y me dejó. Ya no supe más de esa persona. Así pasó nuevamente mi vida, me repuse después de 3 meses de las quemaduras que tuve, y finalmente me empezaron a visitar unas amistades que también eran cristianos, un matrimonio que pues hablaban mucho de Cristo, daban testimonio de Cristo, como yo creo que muchos de ustedes han de conocer a muchas personas así, pero muy alejados de Cristo. Y mi respuesta fue, sí, yo voy a ir, sí, yo los voy a visitar. Y nada de eso me hacía sentir la necesidad de ir a la iglesia donde ellos estaban. Yo decidí nuevamente buscar mis propios medios, por mis propios recursos, otro camino. Y acudí a un lugar que es muy conocido en gran parte de México, que son los AA. Ahí me invitaron a las juntas que tienen los AA. Nos reuníamos los viernes y pasaban personas que les dicen padrinos y madrinas y daban su testimonio de cómo es que les había ido, y su testimonio siempre era con muchas maldiciones dirigidas hacia el papá, hacia la mamá y muchas hacia Dios. Y siempre el tomar ese lugar que le dicen tribuna, decían, hola, soy fulano de tal y soy alcohólico. Y empezaba a maldecir a todos los que estábamos sentados. Y así finalmente un día hubo una invitación para ir a un retiro según espiritual, que me apunté. Y dentro de ese retiro, pues lo que yo viví para mí fue algo pues nuevo, pero algo que no tenía sentido tampoco en mi vida. Porque yo hice 4º, 5º paso, hice 7º, 8º, 9º, y finalmente llegué a un lugar donde le dicen la montaña. Donde el llegar a ese lugar ya es el hacer de todo, es el seguir maldiciendo, es el no encontrar, ¿sí?, una respuesta realmente a tu necesidad, tanto espiritual, ¿sí?, como moral. Y para mí fue muy difícil estar en esos lugares, y principalmente en ese lugar, porque la verdad, dentro de todo eso, a quienes les quitan el alcoholismo o quienes les quitan la droga, nunca van a determinar cómo va a poder ser su vida en un futuro. ¿Y por qué doy este comentario? Porque para mí el haber consumido sustancias, el haber consumido alcohol, el haber practicado la hechicería, como haber practicado todas esas cosas
que hoy sé que son abominaciones delante de los ojos de Dios, habían trastornado y me habían llevado a perderme por completo. Estas personas que me habían ido a visitar cuando me quemé la cara, ¿sí? Y que me habían invitado a su iglesia, finalmente tomé la decisión de ir, ¿sí? Tomé la decisión y yo iba a la iglesia los domingos. Cuando llegaba yo me sentaba en las sillas de atrás de esas filas y veía yo cómo quien era el pastor se ponía a predicar. Pero nadie me explicaba realmente a qué se iba o cómo es que se llevaba un servicio. Yo llegué ahí y pues todos me veían así medio raro y solamente quienes me daban la bienvenida pues era el matrimonio que me había invitado, pero nadie me explicaba nada. Realmente yo estaba en una plena ignorancia y era algo que decía, no, empiezan a las 11, son tanto tiempo de canciones y tanto tiempo se la pasa hablando aquí enfrente. Entonces voy a calcular el tiempo y voy a llegar 15 minutos antes de que termine. Y así nadie me dice nada. Y así nadie me va a hablar. Pues si no me hablan, pues ¿qué puedo yo perder o qué puedo ganar? Y dentro de esos domingos que iba, durante 5 meses estuve así. Hasta que finalmente un domingo me falló el horario. Llegué yo un poco retrasado a los 15 minutos y llegué 5 minutos antes de que terminaran. Y exactamente antes de que terminara, sí, va siendo la sorpresa que apenas iban a comenzar. Porque ese día había un pastor invitado, era un pastor evangélico que venía de Estados Unidos y ese día no había lugar para sentarse. Todos los lugares de la parte de atrás se habían ocupado y en la parte de adelante quedaban solamente 4 sillas. Yo tomé la silla que estaba casi pegada a la pared, porque como decía, eran 4 sillas las que estaban ahí. Y fue cuando en ese momento me senté y escuché yo al predicador. El predicador, el hermano Owens, estaba predicando, pero su hijo Brian era quien estaba traduciendo al español. Y dentro de lo que predicaba, hablaba y daba el mensaje de salvación. En ese momento, sus ojos los puso fijamente hacia mí. Yo lo vi y mientras escuchaba yo la traducción, sí, les puedo decir que el Espíritu de Dios penetró mi corazón. Fue la palabra de Dios que cuando llegó a mí, de Apocalipsis 3:20, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando dijo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, en ese momento, el poder de la palabra de Dios llegó a mi corazón. Que en ese momento, a mí no me importó quienes estuvieran detrás o estuvieran ahí. Yo en ese momento caí de rodillas, me levanté de la mesa y caí de la silla, y caí de rodillas. Y empecé a clamar a Dios. Y fue en ese momento cuando le dije, si tú existes, si tú eres el que ha cambiado la vida de un asesino, de un violador, de un golpeador, de gente que he escuchado que dice que Dios le sanó, que Dios le levantó de ser paralítica, que gente le ha crecido la mano, que gente que no veía, hoy ve, yo te pido que hoy tú cambies mi vida. Y a partir de ese momento, sí, yo sentía que dentro de mí salían cosas que emanaban de mi corazón. Sentía yo un dolor muy profundo de mi corazón, pero dentro de ese dolor que yo sentía, pude ver que esa luz que yo había visto en algunas ocasiones, sí, comenzaba a abrirse. Comenzaba a ver un resplandor yo dentro de esa luz con mis ojos cerrados y podía ver que había una esperanza. Pero yo no sabía que esa esperanza estaba en Cristo Jesús. Hoy lo puedo ver
y lo puedo palpar y puedo dar testimonio que era esa luz refulgente que me estaba alumbrando el camino. Y ese camino era lo que dice la palabra de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que a partir de ese momento decidí en realidad seguir a Cristo. En ese momento, cuando terminó de predicar el pastor, hizo el llamado para quienes querían aceptar a Cristo. Yo recuerdo que había hecho esa oración, que había sido la confesión de fe hace años atrás, pero que también en ese momento decía el pastor, si alguien quiere reconciliarse con Cristo, este es el momento. Y yo me acerqué lo más que pude al santo lugar, que en ese momento yo le pedía que me perdonara. Y dentro de esa luz veía yo al Cristo de la gloria. Veía yo la manera en la cual yo le había ofendido, la manera en la cual mis pecados habían sido cargados sobre de él. Yo no lloraba por cómo me había maltratado mi padre, cómo me había maltratado la vida, cuántas cosas había yo sufrido de niño, sino yo lloraba por la manera en la cual yo le había negado a él. Por la manera en la cual yo en algún momento podía haberle seguido. Pero me había negado. Y yo lloraba. Y hoy me puedo dar cuenta la manera en la cual nuestros pecados le han ofendido. Nuestros pecados muchas veces le han negado. Y lejos de querer vivir una vida en santidad, nos damos la vuelta y nos vamos. Por eso para mí es tan importante y tan determinante que cuando uno ha decidido buscar a Dios y caminar con Cristo, nuestra vida debe de ser íntegra. Nuestra vida debe de ser alejada de falsedades, porque podemos engañar a la gente. Yo en algún momento también engañé a personas, pero cuando vine a Cristo, mi vida comenzó a cambiar. Empezó a haber una regeneración en mi corazón y en mi alma. Y eso me permitió poder empezar a leer la palabra de Dios. Para mí fue un comienzo muy difícil mi cristianismo. ¿Y sabe por qué? Por el trasfondo de vida que yo viví. Por todas las situaciones que yo había practicado. Pero yo sabía que Cristo había dado la vida por mí. Por eso el corazón de la Biblia, en ese hermoso texto de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando yo dije, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, yo dije, pues yo no sé en este momento cuál sea la vida eterna, pero yo quiero eso. Y un texto adelante dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y fue entonces cuando yo dije, este es el momento que mi vida tiene que cambiar. Mi salvación tiene que llegar. En su momento yo pensaba que mi salvación iba a ser de todos los problemas, pero yo no podía entender que mi salvación podía ser habiendo hecho mi confesión de fe,
que aún muriendo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, podía estar en la presencia de Dios. Sino fue tiempo después, conforme fui leyendo la palabra, conforme me fui exponiendo a la palabra de Dios. En los comienzos, como cualquiera de algunos de ustedes que quizás tienen pocos meses o hasta un año de estar caminando en Cristo, puedan estar viviendo una vida de tibieza, un trasfondo de vida alejada de Cristo y anhelando lo que antes dejaron en vez de seguir a Cristo. Pero para mí ha sido muy importante el seguir a Cristo. Ha sido una bendición muy grande en mi vida. He visto muchas situaciones en muchas iglesias, y no porque anduviese de iglesia en iglesia, pero viví 3 divisiones dentro de las iglesias que estuve. Y aún dentro de todos esos testimonios que vi y que viví en estos 22 años que tengo de caminar en Cristo, ninguna de esas situaciones me han alejado de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque lo que yo había vivido y lo que yo había hecho había sido muy difícil para mí. Que en los comienzos de mi cristianismo, cuando yo viví solo en una casa, yo oía ruidos, oía cómo se caían los platos, cómo se rompían los vasos, cómo muchas veces cimbraba la casa donde yo estaba, y no porque estuviera hechizada, porque yo nunca practiqué nada ahí en esa casa. Yo iba a lugares de reunión a practicar la hechicería, la brujería. Pero ¿sabe una cosa? El enemigo y los demonios nunca lo van a dejar solo. Pero hoy me doy cuenta que ningún arma forjada prevalecerá en contra de la iglesia. Y la iglesia somos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Por eso no es que no tuviera más remedio, sino que en realidad yo me daba cuenta que mi vida empezaba a cambiar. Y que lo que yo había visto en esa visión aquella vez, que Dios me había dado esa oportunidad de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador y reconciliarme con el Padre, era una nueva oportunidad de poder caminar realmente ya con Cristo. Yo nunca puse los ojos en el hombre. Vi al hombre, lo conocí, me falló, pero mis ojos siempre estaban puestos en el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. Nunca volteé hacia atrás para mirar si había estado bien lo que había recorrido, si había estado mal, si lo había hecho bien o lo había hecho mal. Hasta el día de hoy, yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido tener mis ojos puestos en Él. Hemos vivido situaciones difíciles, mi familia y yo actualmente, pero eso nunca nos ha permitido alejar nuestra mirada de Cristo. Para mí, después de estar ya 10 años en la iglesia de donde el Señor me hizo el llamado al santo ministerio, fue ese privilegio tan grande. Porque cuando yo caminaba en mi cristianismo, cuando yo buscaba al Señor, cuando yo tenía la necesidad de sentir afecto, de sentir amor, de sentir cariño, y no lo encontraba en las personas que estaban a mi alrededor y aún ni de mi propia familia, yo iba al Señor y de rodillas ahí en mi cámara de oración le decía: si tú me das una familia, yo te serviré. Si tú me permites tener una esposa y tener unos hijos, yo te serviré. Y esas eran mis oraciones muchas veces en la noche.
Casi la mayor parte de la noche me la pasaba yo clamando a Dios, invocando a Dios y pidiéndole que me diera una familia. A veces le pedía y le rogaba, dame un abrazo, estréchame entre tus manos. Me quiero sentir amado, me quiero sentir cobijado. Y entre todo experimenté esos tiempos y esos momentos que Dios pudo suplir en ese tiempo. Él me abrazaba, Él me consolaba, Él me llenaba de su amor. Pero era tan literal mi necesidad de decirle, dame una esposa, dame unos hijos, una familia. Y si tú me la das, yo te serviré. Y así pasaron 3 años y medio, en lo cual esas eran mis oraciones. Por eso es que yo creo que Dios sí contesta. Por eso es que yo creo que lo que Dios nos promete nos lo da en su tiempo exacto y perfecto. ¿Para qué? Para que nunca decidamos alejarnos de Él. Y fue 3 años y medio después de todas estas oraciones y de todos esos tiempos de buscarle, cuando conocí a mi esposa. Hoy ya hemos cumplido felizmente 28 años de casados. Tenemos 2 hijos. Tengo una hija de 27 años y un hijo de 19 años. Y habiendo pasado ya tiempo de casados, yo nunca recordaba estas promesas que le había hecho al Señor. El día que mi pastor nos llamó a mi esposa y a mí, nos dijo, permítanos un momento, fue habiendo terminado un culto un martes en el mes de febrero del año 2020, cuando comenzaba el COVID. No sabíamos si iba a haber confinamientos, y en ese entonces fue cuando Dios nos hace la primera invitación. Porque Dios nos invita, porque Dios nos llama. Y fue hasta entonces cuando en ese momento supe que el tiempo había llegado. Y así fue. Nuestro pastor nos hizo ese llamado también, esa invitación, y solamente una cosa nos dijo: pero estén orando. Pídanle a Dios que los dirija y díganle que les confirme si ese llamado es para ustedes. Y nosotros decíamos, bueno, si es el llamado, ¿a dónde nos vamos a ir a predicar? Porque yo había escuchado siempre a mucha gente en la iglesia, sí, que les daban palabra y les daban profecía y les decían que iban a predicar a las naciones, y yo escuchaba, es que nos vamos a ir a predicar a Europa, nos vamos a ir a predicar a Estados Unidos, nos vamos a ir a predicar a donde hay mucha gente, donde la gente es muy bonita y nos van a recibir en una casa grande, espaciosa, y vamos a tener un sueldo, muy bueno. Y mi pastor nos aterrizaba en una realidad. Ustedes oren a Dios y pregúntenle si el llamado que Él tiene para ustedes es el que les ha hecho. Y nosotros decíamos, bueno, y en este caso, perdón la pregunta, ¿sería a dónde? Y nos decía, a Veracruz. Pero pues nosotros no sabíamos que en Veracruz había una iglesia, pero no sabíamos la colonia, la ubicación ni la zona. Y cuando muchos en la Ciudad de México que no conocen el estado de Veracruz, así como nosotros en ese tiempo pensábamos que Veracruz todo es mar, todo es playa, todo el tiempo hace calor y hay moscos. Pues no era así. Esas eran nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero no nos proyectábamos hacia qué debíamos o qué íbamos a enfrentar, mejor dicho, sino algo bien importante. Nosotros orábamos al Señor y le preguntábamos, Señor, si tú nos has llamado, si tú nos has invitado a servirte, confírmanos.
Y así estuvimos orando durante el mes de marzo, abril, mayo, junio, y en el mes de julio un día nos visita nuestro pastor, y dentro de la plática que teníamos, la pregunta que nos hizo, si todavía estaba en nuestro corazón el estar orando al Señor por la invitación y el llamado que nos había hecho. Nosotros dijimos que sí, y que no dejábamos de clamar y de invocar su nombre, porque queríamos recibir la respuesta de parte de Él. Para ese entonces, en el 2020, ya había confinamiento, las iglesias se habían cerrado, las iglesias que rentaban auditorios se habían dispersado, todos estaban en sus casas en el confinamiento, y nosotros seguíamos reuniéndonos en nuestra casa. Se empezaban a transmitir los cultos en línea con los dispositivos que se implementaron, y nosotros desde casa lo que hacíamos los días de culto era celebrar culto para Dios. Era el martes a las 6:30 de la tarde, los jueves a las 6:30 de la tarde, y el viernes estábamos igual prestos para la reunión de oración a las 6:30 de la tarde. El domingo teníamos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana, y por la tarde teníamos culto también a las 5 de la tarde, y estábamos prestos para conectarnos. Lo mismo que habíamos nosotros hecho y practicado en la iglesia cuando íbamos antes de los confinamientos, fue algo a lo que Dios sí nos estaba invitando a través de nuestro pastor. Y lo hacíamos, y en algún momento nuestro pastor decía, bueno, si pueden envíen una fotografía de que están alabando a Dios, de que están todos reunidos en familia. Y sí, efectivamente, sí, lo hacíamos así. Nos levantábamos, nos aseábamos y nos desayunábamos, pero a las 10 de la mañana que empezaba el culto de escuela dominical estábamos listos, ya orando, 10 minutos antes de que empezara el culto, y en ese momento comenzábamos a alabar a Dios con las alabanzas que se transmitían. Y estábamos escuchando la enseñanza de escuela dominical. Durante ese tiempo no perdimos el conectarnos ningún culto. Nunca nos sentamos a escuchar el culto, a celebrar culto para Dios con unas santas palomitas, con una pizza, con unas alitas a la barbecue. No, porque teníamos por entendido que lo que Dios había hecho en nuestras vidas, ¿sí?, era más que sentarse a escuchar solamente un mensaje para sentirnos alimentados. Era dar de nuestro corazón. Y dar de nuestro corazón no es fácil. Así estuvimos durante 10 años sentados en la banca y después en el confinamiento en casa. Hasta que en septiembre del 2020, de ese mismo año, nuestro pastor nos hace la invitación de venir a explorar esta hermosa tierra en donde hoy nos encontramos, que es Nogales, Veracruz. Y pues cuando llegamos, pues conocimos el templo, un templo grande, espacioso, con todo lo que se necesita para empezar a celebrar culto para nuestro Señor. Y cuando íbamos de regreso a la Ciudad de México, mi pastor me preguntó, pues esto es lo que Dios hoy les ofrece y les invita. Pero una sola cosa, les pediríamos que si van a venir acá, ustedes ya han aceptado este llamado, pues nos den tiempo para que podamos construirles la casa pastoral. Nosotros dijimos, sí, está bien. Nos miramos mi esposa y mi hijo y regresamos a la Ciudad de México. Llegando a la Ciudad de México, todavía mi pastor nos preguntó, ¿y qué han pensado? Les dijimos, denos todavía unos días más para seguir orando. Tomamos todo el mes del resto de septiembre, de octubre, y exactamente a finales del mes de octubre, el Señor me hizo el llamado en la iglesia donde nos reuníamos, en la iglesia Príncipe de Paz de Cuautitlán, México. Y ahí fue donde el Señor me llamó por mi nombre.
Y aún iba yo de madrugada al templo porque vivíamos cerca de donde estaba el templo, en esa colonia, ahí en la colonia de donde está el templo. Y iba yo de madrugada a orar. Entraba yo al templo porque el pastor me había pues dado las llaves para poder ir a hacer el aseo juntamente con otros hermanos. Y cuando tenía yo esa necesidad, iba yo a orar en las madrugadas al templo. Y yo le preguntaba, y el Señor me había confirmado. Hasta después de ese tiempo fue cuando llegué con mi esposa y mi hijo, y un día antes de un culto, después de comer, les dije, Dios me ha hablado, Dios nos ha confirmado que Él es el que nos está llamando. Y yo les decía, pues hemos vivido siempre muy cómodos, cada quien ha tenido su recámara, hemos tenido una casa, pues a lo mejor no espaciosa, pero cómoda para vivir. Hemos tenido nuestros automóviles, hemos disfrutado de pasear, de vacacionar, pero Dios nos está llamando. Y cuando estábamos terminando de comer, les dije, yo no sé qué piensen ustedes, pero no hay casa pastoral para irnos a vivir allá y como tal no hay un presupuesto porque yo trabajaría de tiempo completo en el Santo Ministerio. Lo que venía yo haciendo ya no lo voy a poder hacer allá porque no conozco gente y yo me voy a dedicar de tiempo completo al Santo Ministerio, puesto que es lo que nos han planteado. Mi esposa me dijo, al igual que mi hijo, pues si tú te vas, nosotros nos vamos contigo. Fue como sentí esa respuesta de lo que yo un día le había preguntado a Dios, de lo que yo le había pedido a Dios. Si tú me das una familia, yo te serviré. Y sí, efectivamente, sí, Dios me había dado una familia, una esposa, unos hijos, y el llamado ya estaba ahí. Llegamos nosotros aquí, no había casa pastoral. Detrás del templo está lo que es la cocina. Nosotros aceptamos ese reto de servirle al Señor así y nos acondicionamos en esa parte que era la cocina del templo para acomodar nuestras camas y nuestras chivas que traíamos de la Ciudad de México para vivir ahí. Y ahí hemos estado ya en este mes de noviembre, cumplimos casi, mejor dicho, cumplimos los 4 años de estar aquí, en esta tierra hermosa. Y damos gracias a Dios porque todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ha sido para llevarnos a madurar. Nos ha llevado a darnos cuenta de que en todas las circunstancias y situaciones que se viven en el caminar en Cristo, es mejor vivirlas con Cristo que vivirlas sin Cristo. Por eso para mí el servirle hoy a mi Señor es sentirme no solamente un siervo, sino ser sirviente del Señor. Un sirviente del Señor porque para ahora en estos tiempos, ¿sí? El ser sirviente del Señor es estar donde Él me necesita. Y no solamente predicando, y no en la alabanza, y no dirigiendo, sino también barriendo y trapeando el templo. También estando en la puerta, recibiendo a las familias, y con todo el corazón. Y cuando se necesita en la cocina, pues también lavando trastes, también calentando tortillas. Porque el ser siervo no es aquel que es servido, sino aquel que viene a servir. Por eso para mí, estos 4 años que tengo de estar aquí
en esta tierra de Nogales, Veracruz, yo doy la honra y la gloria a mi Señor. Y le doy gracias porque a través de todo lo que hemos vivido, Él nos ha sostenido. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Le doy gracias a Dios porque he conocido hermanos en la fe, porque he conocido ahora a pastores que están en eminencia, que son muy prominentes y que, así como dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, ¿sí? Orando en todo tiempo y en toda súplica por todos los santos. No solamente es orar por la iglesia, por todos los santos, sino por todos aquellos que también están en eminencia, por los pastores, por las familias de los pastores. Y algo más, orar por esta tierra, porque para nosotros es un reto, porque aún habiendo tantas iglesias y habiendo tantos lugares donde se predica la palabra de Dios, no dejamos de tener familias disfuncionales, no dejamos de tener gente que esté en alcoholismo, gente de familias desintegradas, y siempre hay necesidad. La palabra de Dios es muy necesaria y es la única que puede cambiar y transformar, porque la palabra de Dios es una norma de fe y conducta. Así que yo le doy gracias a Dios por ese tiempo que me han dispuesto para poder dar mi testimonio. Esto es lo que hoy yo hago en esta tierra, pastorear la iglesia Peña de Oreb, y que realmente somos pocos miembros, ¿sí? Hemos pasado por situaciones muy difíciles como todas las iglesias. Hemos vivido situaciones también de conflictos dentro de la iglesia, ¿sí? No todos están de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios, aunque muchas veces se dice, no estoy de acuerdo en lo que dice el hermano o el pastor. Pero la palabra de Dios provoca dos cosas. Nos enseña que estamos realmente haciendo lo correcto delante de Dios, o de plano nos incomoda. Pero todo es para la gloria de Dios, porque nosotros, los servidores de Dios, ¿sí? Solamente servimos a Dios predicando y exponiendo su palabra. Las almas son de Cristo para la gloria y honra de su nombre, porque Él fue el que dio su vida en esa cruz por ellas. Así que gracias, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga fortaleciendo. Doy gracias por la vida del pastor Freddy y por todo su cuerpo ministerial que está con él. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga fortaleciendo. Y algo más que quiero yo pedirles a quienes escuchen este testimonio. No dejen de orar por sus pastores. Así como dice la carta a los Hebreos, acordaos de vuestros pastores, ¿sí? Porque de ellos recibimos el mensaje que es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Hasta pronto.